Seguimos en su espacio Voz para el Cambio. Hoy se conmemora un año más del nacimiento del maestro Eugenio María de Hostos, un dominicano con el que tenemos nosotros profunda deuda de gratitud, aunque nació en Puerto Rico, pero ciertamente Eugenio María de Hostos fue un revolucionario que no conoció de frontera. Nació en Puerto Rico, pero asumió la causa de Cuba, la causa de la República Dominicana, se fue a Chile también a trabajar en la educación, pero donde hizo los mayores esfuerzos de su vida en términos pedagógicos fue aquí en la República Dominicana. Y todavía nosotros conservamos su ceniza, y Eugenio María de Hostos dijo en vida, por supuesto no puede decirlo en muerte, aunque podía decirlo con un testamento, que mientras su patria de nacimiento no fuera libre e independiente, prefería que sus cenizas descansaran en la República Dominicana. Y hay que recordar su gran trabajo aquí en la formación de los maestros y esta gran obra de don Eugenio María de Hostos, moral social, una palabra grande, la moral, y con ese apellido social debía ser una moral colectiva, una moral de la ciudadanía, del pueblo, para poder emprender caminos hacia el desarrollo, porque cuando no hay el predominio de esa moral social, cualquier inmoral se puede alzar con el poder y entonces hacer travesura desde el poder y cambiar el curso de la historia, como ha ocurrido en el caso de la República Dominicana. Don Ponserrate, Eugenio María de Hostos. Estamos hablando de un personaje, de un antes y un después de Eugenio María de Hostos en la educación laica dominicana. No solo fue el Instituto de Señoritas, no solo fue que educó a todos los mejores profesores que hemos tenido en República Dominicana y que le han dado seguimiento a su pensamiento. En la actualidad sabemos que la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene un comité de homenaje a Eugenio María de Hostos y que hacen un congreso conjuntamente con los profesionales universitarios puertorriqueños. Le hacen un congreso en homenaje a Eugenio María de Hostos, en el cual hemos participado. Y Eugenio María de Hostos es una estrella brillante en el universo educativo latinoamericano, panantillano, como él le llamó a su lucha, panantillanista. Es una persona a la cual República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, las Antillas en sentido general, le debemos todo el sistema educativo moderno que nosotros estamos actualmente detentando, se lo debemos al genio de Eugenio María de Hostos, y es un honor y poder hacerle un homenaje a ese gran panantillanista en Voz para el Cambio, don Alfonso, don Roberto, don Fernando. Muchas gracias, don Ponserrate. Ahí está con nosotros don Fernando Quiles. El profesor Juan Bosch escribió una obra, digamos que cumbre, la escribió estando en Puerto Rico, Hostos el Sembrador. Yo tengo una edición original del año 1939 de ese libro, un libro que no se ha leído, ese ejemplar físico, porque las hojas están pegadas, se ve que no se ha abierto, y como tengo una edición reciente, que es el que uso para consultar, para leer, he dejado intacto ese ejemplar de Hostos el Sembrador de Juan Bosch para donarlo a Puerto Rico, y se lo comuniqué a Fernando. Pero bueno, a propósito del título, Hostos el Sembrador, Fernando Quiles, ¿cómo está sembrado Hostos en Puerto Rico? Pues mira, en primer lugar, yo le agradezco a ustedes y al pueblo dominicano que hayan acogido la petición de nuestro prócer Eugenio María de Hostos de permanecer sus restos en República Dominicana hasta que se cumpliera su deseo de que ver a un Puerto Rico independiente, libre. Similar a eso también ha sucedido con nuestra poetisa Lola Rodríguez de Tío, que está en un panteón en la Necrópolis Colón
allá en Cuba, con igual petición previo a morir, de que no se repatrien sus restos hasta tanto ver un Puerto Rico libre. Yo tuve una experiencia muy bonita con todos ustedes en el 2019, cuando visitamos en un domingo que estaba cerrado el Panteón Nacional, a rendirle homenaje a la figura de Hostos. En aquella ocasión, me imagino que ustedes recuerdan que estuvo con nosotros el patriota Oscar López Rivera y otros compañeros y compañeras. Allí se declamó, se recitó poesía, se dijeron palabras, se enarbolaron las banderas, se firmó el libro de visita, hubo el destacamento militar que hace su debido, ¿verdad? Proceso para llevar esa ofrenda floral hasta donde está esa llama eterna dentro de ese sagrado recinto que acoge a los patriotas tanto de República Dominicana como de nosotros acá en Puerto Rico, en el caso de Eugenio María de Hostos. Pues mira, de Eugenio María de Hostos se habla muy poco en Puerto Rico a nivel de masas, vamos a decirlo así. Ya en otros círculos intelectuales o en círculos políticos, de la política no partidista se habla de Hostos. Precisamente hoy, desde ayer ya estaban saliendo comunicados y partes de prensa de que hoy a las 10 de la mañana se le iba a estar rindiendo homenaje a este prócer en una estatua que tiene dentro del recinto universitario de la Universidad de Puerto Rico, casi a la entrada frente al Museo de Arte y Antropología, de Historia y Antropología de la Universidad de Puerto Rico. Allí pues se iban a congregar algunas organizaciones para homenajear a Hostos y transmitir las vía Zoom al resto de las personas interesadas, ya que por el repunte que hemos tenido con lo del COVID y ahora con esta nueva variante, Puerto Rico está llegando a unos números que nunca antes había llegado, ni siquiera en el inicio de la pandemia del COVID, donde ya sobrepasamos un 41% de la tasa de positividad, donde en 10 días se han reportado 98,000 casos de contagio, y ya en estos primeros días del mes de enero, que hoy estamos a 11 de enero, el total de muertes acumuladas sobrepasa a todas las muertes del mes de diciembre. O sea que en 11 días han muerto más personas que en 31 días del mes de diciembre del 2021. Dicho eso, tenemos en Puerto Rico un movimiento político que tiene el nombre de Hostos, que es el Movimiento Nacional Hostosiano, que estará allí hoy. Hay un centro de estudios hostosianos adscrito al Ateneo de Ateneo de Puerto Rico. Hasta hace unos años tuvimos una facultad de Derecho que llevaba el nombre de Eugenio María de Hostos, haciéndole honor y usando esa filosofía educativa. Pero Hostos apenas se enseña en nuestro sistema público de enseñanza. En algunos cursos universitarios puede ser que se toquen obras como la que dice el compañero Alfonso, empezando, recuerdo yo estando en la escuela superior y en los primeros años universitarios, una lectura obligada era La peregrinación de Bayoán, que es otro de los libros de Hostos. Cuando hablabas de Bosch, como que fue el autor de ese libro, Hostos el Sembrador, para una grata sorpresa de mi esposa Yolanda y mía, es que descubrimos que en este edificio en el cual nosotros vivimos, en el centro de Río Piedras, estuvo viviendo Juan Bosch, para allá para los años 60. Quiere decir que nosotros sentimos que por aquí caminó, por aquí estuvo ese prócer de ustedes y ese hombre intelectual que también se dedicó en un momento dado a escribir o a recopilar las obras completas de Hostos. Hace un par de años
tuvimos una visita de una delegación de República Dominicana acá al Ateneo y se pudo presentar varios de esos tomos de las obras completas de cuando estuvo Bosch en Puerto Rico, esa estancia que tuvo acá, que pudo estar trabajando en la biblioteca Carnegie, que queda justamente al lado del Ateneo puertorriqueño. Estuvo por acá con nosotros su nieto, Matías Bosch, ¿verdad? Si no fallo en el nombre, estuvo correcto por acá. ¿Perdona? Es correcto, Matías Bosch. Matías Bosch junto a la poetisa Chiqui Vicioso. Estuvo su compañero Fidelio Despradel y más bien fue una combinación porque se vino para hablar de Julia de Burgos, pero siempre cayó el tema en la obra de Hostos, en la figura de Bosch, y así es que estamos hermanados nosotros en las Antillas. Ahora, volviendo al tema, pues yo creo que hoy más que nunca es necesario retomar esos escritos de Eugenio María de Hostos, sobre todo cuando él escribía de ética y moral, que es algo que está faltante en nuestros gobernantes, tanto allá como acá. El nivel de corrupción que existe actualmente, donde las agencias federales y estatales han tenido que arrestar a varios alcaldes aceptando regalías, sobornos para firma de contratos con empresas para darle el servicio de recogido de basura, el servicio de asfalto de las carreteras. Lo que demuestra es toda esa podredumbre, que si por lo menos fuéramos una sociedad que basara sus principios y sus valores en lo que Hostos nos dejó como legado, eso no estuviera pasando, pero eso hay que enseñarlo en los grados primarios y seguirlo machacando luego cuando decía Hostos que había que enseñar para la libertad de pensamiento, no para ser puros tecnócratas. Y hoy en día, la única universidad que tenemos del Estado que está siendo desmantelada, que se le está quitando presupuesto, que era la única que podía rescatar ese pensamiento hostosiano, que de hecho la Universidad de Puerto Rico se funda en el mismo año en que fallece Eugenio María de Hostos, en el 1903. Imagínate, ustedes que tienen una universidad, que es la primera de América, fundada en el 1528, y Puerto Rico no vino a tener una universidad hasta 1903, y bajo el gobierno norteamericano, porque los españoles nos negaron eso. ¿Ok? Cuando tú decías que llevábamos 100 años de colonia o luchando por... No, nosotros llevamos desde que mismo comenzó la colonización aquí, en el 1493. La primera rebelión de los indios taínos se suscitó en el 1511. ¿Ok? Pues entonces, volviendo a ese tema, ¿cómo es posible que nuestra figura, que para la mayoría de la población es totalmente desconocida, quizás lo asocian con decir, pues mira, hay una calle Hostos, o hay un edificio Hostos, o hay un busto de Hostos en tal sitio, o hubo una escuela de derecho que llevaba el nombre de él, que ya no está, porque nunca la quisieron acreditar, donde uno de los fundadores fue Juan Maribraz, otro mayagüezano, al igual que Eugenio María de Hostos, pero que en Chile, en República Dominicana y en muchas otras partes de Latinoamérica, la figura de Hostos sea una figura cimera, una figura destacada, y en Puerto Rico la hemos prácticamente echado al olvido, y no es hasta una fecha como hoy que varias personas escriben artículos de opinión, un recordatorio en prensa, pero después de eso vuelve de nuevo a estar en un anonimato casi permanente. Y es lamentable, porque nosotros necesitamos una educación íntegra de mucha ética, de mucha moral, a la misma vez de ciencia y tecnología, pero
que, 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 que haga que el espíritu humano crezca y florezca para bien de la sociedad. Adelante, Roberto Payano. Oh, no, gracias, caramba, la cátedra, aunque con un poco de lamento borinqueño. Eso es así. La situación educativa con esa clase de valores en ningún sitio es fácil, pero estamos nosotros los agradecidos. Y me gustaría simplemente, con Fernando Quiles me sucede como con el artículo de Celedonio, queda muy poca cosa por agregar. Solo quiero recordar en la República Dominicana, don Alfonso, Aristóteles, don Fernando, disculpándome esta crítica aquí interna, pero muy al lugar, pienso yo, ¿quiénes fueron los que en la República Dominicana se encargaron de descontinuar el concepto laico, el concepto, todo lo que es la filosofía ostosiana? ¿Quiénes se encargaron en la República Dominicana también de descontinuar ese método filosófico en las escuelas? Porque aquí hubo todo un trabajo del poder para desmontar las ideas de Hostos. ¿En qué época y cuáles personajes que hasta estos días estuvieron en este país haciendo y deshaciendo lo que se les ocurrió siempre? Y ahí están sus herederos todavía. No es que hemos avanzado gran cosa. Investiguemos eso, amigos de Voz para el Cambio. Muchas gracias, don Roberto Payano. Si me permite, una precisión. Adelante, Fernando. Si me permite, quisiera un pequeño punto que me lo trae a la memoria el compañero Payano. Por ejemplo, ustedes saben que yo por un tiempo de alrededor de 13 años estuve impartiendo cursos a nivel universitario. Y siempre la gerencia de las distintas instituciones universitarias, privadas, por supuesto, en Puerto Rico, siempre estaban con la machaca, como le decimos acá, de que había que modernizar el proceso educativo, porque ellos decían que los maestros del siglo XX, que se formaron en el siglo XX, ¿verdad? Los maestros y profesores se habían formado con unas filosofías educativas del siglo XIX y que estaban dándole clases ahora a estudiantes en el siglo XXI, como si esos fundamentos educativos y filosóficos ya no tuvieran vigencia. Y entonces buscan desmontar eso. Si fuera así, entonces habría que echar a la basura a todos los clásicos griegos y a todas esas otras filosofías de pensamiento para avanzar. Entonces ellos lo que dicen es que no, que hay que enfatizar en la cuestión de las ciencias, lo que se llama con las siglas en inglés STEM, que es Science, Technology, matemáticas, pero entonces deja toda una gama del conocimiento y del saber, la dejan fuera. Y por eso tú ves profesionales de alta gama, pero que carecen de muchas herramientas, se destacan en su campo, pero carecen de muchas otras, incluyendo las personas que llegan a gobernarnos a nosotros y siguen por ese rumbo equivocado. Y si un gobernante va por un rumbo equivocado, la sociedad entera, el pueblo entero va a seguir por ahí. Y sobre todo cuando tanto ustedes allá como a nosotros acá, el entretenimiento, el divertimento, lo que hace es eso, de que la gente no piense en las cosas realmente importantes y se diluya en el faranduleo, en el cine, en la música popular, y no haya tiempo para pensar. Gracias, Fernando. Sé que tú sabes que tiene ahí un
un aparato prendido y que produce un feedback. Te veo metiendo la mano por ahí a ver si lo controla. No. A propósito de lo que dice Fernando, en la medida en que abandonamos las humanidades, estamos abandonando los principios, la filosofía, los valores éticos y morales, porque quieren llevar a la sociedad muy lejos de esos principios y que entonces predomine la banalidad, porque así no habrá la asunción de las cuestiones de principio, de los valores de patria, de moral ciudadana, en fin, los valores de la solidaridad. Hay todo un pensamiento dominante que apunta en esa dirección. Don Roberto Payano se preguntaba quiénes torpedearon la labor de Hostos en la República Dominicana, quiénes se encargaron de eso. Yo puedo decirle a Roberto Payano, al país y al hermano Fernando Quiles y los que nos siguen, hay un audio ahí que hace una interferencia. Acá no es. Roberto Payano, Ponserrate, revisen porque sale de uno de ustedes. Hay otra persona conectada. Tengo una imagen de otra persona. Puede ser que tenga un audio prendido. No, es Roberto Payano, Ponserrate, usted y yo que estamos conectados. Bueno, en el año 1886 en la República Dominicana se produjo una alianza entre el padre Meriño y Lili, el gran dictador de finales del siglo XIX, y provocan la salida de Hostos del país. A Chile. Y Hostos, ante un requerimiento, una solicitud de Chile para retornar allí con su labor docente, decidió marcharse. Había un ambiente que no era respirable ya para Hostos. Luperón, cuando quiso actuar, se le hizo tarde, don Roberto Payano. Y en el acto de despedida a Hostos, la insigne patriota, poetisa, gran dama, Salomé Ureña, que había sido discípula de Hostos, correcto, y la discípula quizá más avanzada, pronunció un discurso de despedida. Un discurso con un aire poético, pero también con lágrimas que se convertían en polvo en el aire. Y el doctor Santiago Castro Ventura recoge en su obra Hostos, Revolucionarios sin Frontera, algunos trozos de ese discurso de Salomé. Y le voy a leer exactamente dos trocitos breves para cerrar el segmento. Decía Salomé al despedir a Hostos, año 1886, le vi aparecer trayendo por séquito los rayos de las nuevas ideas, de las ideas redentoras, de las ideas de la civilización actual. Y yo, que siempre he suspirado, que suspiro aún, que suspiraré mientras aliente por el engrandecimiento moral y material de mi país, batí palmas de gozo y esperé. Y luego dice, mal juzgado porque ha sido mal comprendido, lucha contra los elementos desencadenados de una oposición injusta y fatigado del largo y rudo combate, si bien firme y severa la conciencia, se aleja de nosotros para ir a apacentar su espíritu en otra esfera de más amplios horizontes para la vida intelectual. Pero qué de extraño, esa suele ser la cosecha que recogen los productores del bien. Así es a veces la humanidad. Tiene para los reformadores, para los civilizadores, la cicuta y la cruz. Con eso no pretendo responder exactamente a la inquietud o a la interrogante que dejó en el espacio don Roberto Payano, pero intento acercarme a una respuesta. Con la anuencia de ustedes, vamos a una pausa, señor director, y retornamos con don Fernando Quiles y Ponserrate, por supuesto conmigo y con Payano, para conocer de cómo anda la sociedad puertorriqueña en estos momentos de una crisis
tremenda que nos afecta a todos en el continente y sobre todo en las islas del Caribe. Vamos a la pausa, señor director.